Gracias por continuar con nosotros en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento en Jicotencat se estará reanudando la sesión de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En este momento está iniciando precisamente los trabajos de este día, por lo cual nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe. Como autocrítica, tiene que ver con la hora en la que reanudamos las sesiones. Usted había fijado recesos para que empezáramos puntualmente a las 10, son las 12, 2 horas después. Entonces, a todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, hago un llamamiento para que asistamos puntualmente y empecemos desde las 10 de la mañana. No sé si usted esté de acuerdo, presidente, con ello. Absolutamente de acuerdo. Sí. Y no solamente coincido, sino hago extensiva esta moción de orden y de puntualidad que requiere esta Asamblea Constituyente para cumplir con sus responsabilidades. Sí. Presidente, y luego finalmente agradecer el informe de la Comisión de Pueblos Originarios que nos ilustra el nivel de avance del proceso de información y de consulta a los pueblos. Ahí lo único que me gustaría decir, sé que mis compañeros de la comisión, el presidente de la misma, el diputado Ramírez Cuevas y los demás integrantes, tanto diputadas como diputados, están cuidando el proceso. Pero ahí es muy importante que no exista ninguna actividad de carácter partidista por ninguna de las fuerzas que integra esta Asamblea Constituyente. La democracia comunitaria y la democracia participativa, en esas formas de democracia o modalidades, deben estar excluidos los partidos políticos. El ámbito de los partidos es la democracia electoral. Yo sé que se está cuidando mucho esto, pero sería también conveniente que usted insistiera para que en las asambleas los grupos parlamentarios no tengan tendencia partidista y se auxilie simplemente a las comunidades y a los pueblos en la realización de estas asambleas informativas o deliberativas. Coincido nuevamente con usted. Yo estoy convencido que la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, así como de comunidades indígenas residentes, ha actuado con una gran diligencia en el desarrollo de las distintas etapas de la consulta. Y efectivamente el día de hoy se les ha entregado la publicación que se ha hecho en la Gaceta Parlamentaria del informe del avance del proceso de consulta que está llevando a cabo esta comisión, todo el trabajo realizado entre el 26 y el 30 de diciembre del año pasado, así como el calendario de actividades que implicará el desarrollo de las asambleas informativas y deliberativas que están realizándose entre el día 3 y el 15 de enero. Y para garantizar una mayor transparencia en el desarrollo de estas consultas, he de comunicar que la presidencia, la junta directiva, los integrantes de esta comisión han promovido el seguimiento internacional, de una observación internacional por parte del área de Naciones Unidas vinculadas con las consultas indígenas, lo cual, sin lugar a dudas, ayudará a no solamente mantener su autonomía, sino su buen desempeño. Diputado Héctor Bonilla, ¿con qué objeto? Gracias, señor presidente. Quiero dar un llamado de atención a todos mis compañeros diputados. La congruencia consiste en ser lo que decimos que somos. Esto es bien importante y yo tengo un viejo dicho: para una cita en un motel o para el amor eterno, para decidir el destino filosófico, político y económico del país o para tragarse unas garnachas con harto chile, en lo que quedamos. Y el grave problema que tenemos son 2 horas de disfunción. Yo le propongo, señor presidente, que nos citemos a las 12 del día para empezar a la hora que quedamos
Es lamentable que teniendo un término el 31 de enero, desperdiciemos 2 horas para empezar diario. Y yo lo pongo a consideración de mis compañeros diputados porque urge hacer algo en ese sentido. Hoy, retomando la moción, es compromiso y responsabilidad de todos asistir puntualmente a las 10 horas al inicio de las sesiones. Hoy a las 10 horas estábamos en el salón de sesiones alrededor de 10 diputadas y diputados. La verdad es que resulta lamentable y tuvimos que esperar a la presencia de al menos 51 integrantes de esta asamblea, porque como vamos a iniciar con el desahogo de reservas en lo particular, se requiere de la votación de la asamblea con quórum. De cualquier otra forma hubiéramos iniciado sin necesidad de contar con el quórum establecido. Pero, insisto, tendremos que cumplir todas y todos nuestra responsabilidad, y una virtud del buen gobierno y del buen desempeño en la función pública, pues debe ser la puntualidad y el respeto que implica esta con todos los integrantes de la Asamblea Legislativa. Diputada Elvira Daniel. Hola, presidente, muy buen día. Sí, es muy desafortunado que la cita sea a las 10 y ya, pues siendo las 11 o las 12, a ver, más o menos vamos sabiendo la mitad más uno. Y como esta función es honorífica y no puede haber una sanción por no llegar a tiempo, yo le pediría a usted y a los medios, porque parece que los medios sirven muy bien para esto, hagan público quienes no son capaces de llegar a tiempo. Aquí atrás están los medios, ¿sí? Entonces, como no hay otra forma de exhibirnos, porque no nos pueden sancionar de otra forma, que hagan público los medios quiénes son los que no podemos o no pueden llegar a tiempo para iniciar la sesión, porque de por medio está cumplir con un término constitucional. Entonces, a ver si nos exhiben ante los medios, los que no podemos llegar temprano, a ver si así nos vamos pues preocupando un poco más. Cítenos a las 9:30 para empezar a las 10, o cítenos a las 10 para empezar 10:30, que haya unas 15 o 20 minutos de tolerancia y hasta ahí. Y si no cumplimos, que lo publiquen en primera plana. Ya ve como para la siguiente vez íbamos a ir llegando. Gracias. Agradeceremos a los medios de comunicación que tomen atención de esta propuesta. Por favor, diputada. Diputada Elena Chávez, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos. Es un comentario muy breve respecto a lo que comentó la diputada Elvira Daniel. Yo le pediría, con mucho respeto, ahora sí, como reportera que soy, que no ironice con los medios, porque comentó que los medios eran muy buenos para eso. Entonces yo le pido respeto para los medios de comunicación. Eso es todo, señor presidente. Entiendo que lo hizo en un sentido crítico a la falta de puntualidad de los legisladores. No fue el propósito de hacer alguna ironía con los medios de comunicación. Muy bien. Pregunto, antes de iniciar la discusión, si la noche les permitió hacer alguna reflexión profunda para retirar algunas de las reservas que fueron presentadas el día de ayer. ¿No hay nadie que reserve algunas de las que retire algunas de las reservas que se habían presentado? Pues entonces esperemos que se realice a lo largo de la sesión para ir desahogando nuestro orden del día. Vamos a ser mucho más estrictos en el cumplimiento de los tiempos. Y les recuerdo que son 3 minutos en la presentación de las reservas en lo particular, y procuraremos apegarnos estrictamente a los tiempos para evitar mayores rezagos. Tiene el uso de la palabra para presentar su reserva al apartado A del artículo 13 el diputado Jaime Cárdenas, y les pediría
a todos quienes están en los pasillos, a las asesoras que deberán estar en otro lugar trabajando, nos permitan desarrollar nuestros trabajos. Gracias, presidente. La reserva es una reserva, como me han sugerido muchos compañeros y compañeras de los grupos parlamentarios, bastante simple en su redacción. Consta de 2 líneas y media que ahora leeré, pero es de una gran trascendencia. Sé que existe la intención progresiva para que la educación en la ciudad sea o se pueda tener derecho a ella en todos los niveles, como se dijo ayer en los discursos donde se votó a favor del dictamen, desde la educación inicial hasta el posgrado, pero se sujeta o se condiciona esa educación en todos los niveles a la progresividad. Y la progresividad, que sabemos que es un principio o criterio de interpretación. Por favor, orden en la sala. Déjenme exponer mis ideas, compañeros, por favor. Expreso un momento, señor diputado. Gracias. Que se detenga el reloj y no reinicie hasta que existan las condiciones en esta asamblea para el desarrollo de nuestros trabajos. Yo tenía un profesor en la Universidad de Querétaro, que también fue profesor de don Enrique Burgos, que era un hombre muy educado, el maestro Arana Morán, que nunca nos llamaba la atención, simplemente se quedaba callado y no reiniciaba la clase hasta que guardábamos total silencio, ¿no? Entonces, muchas gracias, presidente. Al contrario, continúe con su intervención. Aplicó el método de este ilustre maestro. Bueno, entonces me voy a referir a mi propuesta, mi reserva. Es para incluir un numeral adicional al artículo 13, apartado A, para que se diga, así dice: es obligación de las autoridades de la ciudad garantizar que ninguna persona, fundamentalmente los jóvenes, que desee estudiar, sea rechazada de los centros escolares en ninguno de los niveles. Es decir, es la reserva 0 rechazados. En la propuesta del dictamen se contiene la obligación para que se brinde educación en todos los niveles. Es verdad, pero se sujeta a la condición de la progresividad, que es la condición de los derechos humanos, un principio de interpretación. Pero ahí está el problema, para decirlo en términos coloquiales, ahí tuerce, ¿cómo es? El rabo, ahí se tuerce el rabo, ahí tuerce la marrana el rabo. ¿Por qué? Porque con ese principio de progresividad se utiliza como estratagema muchas veces para no cumplir con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Entonces, por eso yo estoy proponiendo que de manera obligatoria, sin progresividad de por medio, se garantice la educación en todos los niveles y exista 0 rechazados en la Ciudad de México. Espero que apoyen esta reserva. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias a usted y gracias por ajustarse al tiempo establecido. En votación económica, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de admitirse o no a discusión la reserva presentada por el diputado Cárdenas. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación aquí planteada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se acepta discusión. Pasamos a discutir 4 reservas que existen al apartado A en su numeral 2.
Conforme al procedimiento acordado el día de ayer, serán expuestas en primer término y después sometidas a consideración si se aceptan o no a discusión. Tiene el uso la diputada Irmeréndira Sandoval Ballesteros para presentar reserva al numeral 2 del apartado A, y se preparan los diputados Jesús Ramírez Cuevas, Yolanda de la Torre Valdés y Jesús Salvador Valencia Guzmán, los 4 con reservas en el mismo numeral. Les vamos pidiendo a los compañeros ya anunciados sus turnos se vayan acercando a la tribuna, o en su defecto, como lo establece el reglamento, lo puedan realizar desde su curul. Gracias, señor presidente. Mi reserva también es muy sucinta, muy simple, y se trata simplemente de eliminar el último párrafo del proyecto de dictamen en la redacción que se nos ofrece, que nos parece abre la puerta para un eufemismo, que abre la puerta para la privatización a través del eufemismo de la corresponsabilidad. Me explico en tres puntos para aprovechar el tiempo y limitar esta participación. El proyecto de dictamen dice que se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. Estamos de acuerdo. Que la ciudad asume la educación como un deber, estamos de acuerdo. Asimismo, que para ello será un bien público la educación para la realización plena de los habitantes. Hasta ahí estamos de acuerdo. Donde planteamos la eliminación en esta propuesta de modificación que les propongo podamos discutir con respeto, es en los siguientes términos. El proyecto de dictamen dice que la educación es un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades, del personal docente, de las familias y de los sectores de la sociedad. Eso nos parece que va contra la Constitución mexicana, en el sentido de que ya el artículo 3º constitucional sostiene que la educación que imparte el Estado, es decir, en nuestro caso la entidad federativa de la Ciudad de México, tiene que ser un derecho humano fundamental que promueva precisamente la libertad, la gratuidad y, como dijimos, la educación laica. Así es que nosotros proponemos eliminar la última parte que habla de la corresponsabilidad y dejarlo muy sucintamente en: se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria y la Ciudad de México asumirá el deber primordial de impartirla como un bien público indispensable para la realización de los habitantes de esta ciudad. Los planteamientos, repito, están articulados alrededor de la Constitución General de la República, que desde siempre ha señalado que es preciso establecer la obligatoriedad del Estado en el cumplimiento de una educación gratuita y de señalar que es obligación directamente del gobierno, no es una corresponsabilidad de las familias y los sectores de la sociedad, porque eso nos lleva a la misma lógica que ayer estábamos discutiendo cuando hablábamos del gran avance que es señalar en la Constitución que se prohíbe la criminalización de la protesta y después abrir la puerta para la criminalización de la protesta diciendo que no habrá afectación a terceros. Lo mismo está en este proyecto de dictamen, se garantiza en términos más discursivos el derecho a la educación y por otro lado se nos quita con la otra mano la posibilidad de hacer de la educación ese bien primordial como obligación del gobierno cuando se habla de una corresponsabilidad de autoridades con familias y sectores de la sociedad, lo cual incluye claramente a los sectores privados
y al sector que está interesado en acabar con la obligatoriedad y lo público de la educación que está comandada por la Constitución. Gracias. A ver, diputado, un segundo. ¿Acepta una pregunta al diputado Muñoz Ledo? Sí, por supuesto. Diputado Muñoz Ledo. Estando de acuerdo en su propuesta, una cosa es la educación como sistema escolar y otra cosa es la educación como obligación de la comunidad, de todos, de los medios. Ahora, si quiero formular una pregunta, usted está avalando una frase ahí que es totalmente inexacta. Dice la educación universal, el derecho a la educación gratuita es universal. El derecho a la educación es universal, gratuita o no, obligatoria o no. Los derechos humanos son universales. ¿Sí? Otra cosa es la satisfacción de esos derechos. ¿Sí? Hay que suprimir la palabra obligatoria. El derecho a la educación es universal. El principio número 1 de la UNESCO, el número 1. Ya. Estaría muy dispuesta a discutir, estoy de acuerdo en discutir la posibilidad que usted nos señala, si es que se abriera el debate sobre esta propuesta de modificación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra sobre el mismo numeral el diputado Jesús Ramírez Cuevas y se prepara la diputada Yolanda de la Torre. ¿Qué tal? Buenos días. Yo presenté una reserva justo en el tema que acaba de señalar el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. En este numeral número 2 se establece que se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. Este es un contrasentido, precisamente por lo que se señalaba hace un momento. Siendo un derecho humano, es un derecho universal. Limitarlo solo a la educación obligatoria, que como señala la Constitución, es una obligación del Estado impartirla o promoverla. En este caso, como es un enunciado general del derecho, creo que no merece la Constitución ser limitativa de antemano, sino plantear el universalismo del derecho a la educación. Simplemente lo que se está proponiendo es eliminar la palabra obligatoria para que ese derecho, en ese enunciado, ese derecho humano universal, sea no limitativo. Se plantea porque al dejar la palabra obligatorio se deja de lado la educación inicial, que es fundamental para el desarrollo de los niños, para el desarrollo de nuestra infancia, y por el otro lado se excluye totalmente la educación superior. Entonces, no creo que en este enunciado, que tiene un carácter general del derecho universal, tenga que plantearse la limitación, porque precisamente no se está planteando la obligación del gobierno de garantizar el derecho desde la educación inicial hasta la educación superior, sino simplemente el enunciado del derecho universal a la educación. Por eso, porque es un contrasentido esta frase, en la redacción y en el concepto, los conmino a apoyar esta propuesta de eliminar la palabra obligatoria para dejar el sentido del espíritu de universalización, de universalidad, de respeto a los derechos humanos que considera esta Constitución que estamos redactando. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra la diputada Yolanda de la Torre. Me informan que presentará las 3 reservas que tiene planteadas para este apartado del artículo 13, para el artículo 13 en un solo acto.
Con su venia, diputado presidente, señor coordinador Camacho. Compañeras y compañeros, señor presidente, son 3 reservas que he presentado, pero yo quisiera al final hacerle una propuesta para subsanar una omisión involuntaria, que reconozco que fue involuntaria, y subsanar una parte de procedimiento parlamentario por lo que le plantearé al final, pero aprovecharé mi oportunidad de estas 3 reservas para hacer una reflexión al respecto. Primero, reconociendo la gran capacidad de las y los legisladores de los diversos grupos parlamentarios de poder construir grandes acuerdos. Y este artículo tiene un gran acuerdo en materia de educación que es importante y que quiero reconocer, y donde mi compañera Katia D'Artigues y su servidora, con el apoyo de todos ustedes, pudimos generar una propuesta que me parece que será paradigmática, no solamente en México, sino en el mundo. Y tiene que ver, estas reservas que planteé, tienen como base la igualdad de oportunidades y la educación incluyente para las personas con discapacidad auditiva. Las personas, todas las personas con discapacidad, enfrentan distintas barreras culturales y sociales que los discriminan y marginan, porque es la cultura y es la segregación lo que realmente segrega la discapacidad. La discapacidad yo se los he compartido, la vida es así, nos tocó vivir por unas u otras, pero la discapacidad realmente se siente cuando frente a la sociedad vivimos la exclusión y la marginación. Pero las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas, enfrentan una de las peores formas de discriminación, y es la marginación por motivos de comunicación. No comunicarse los aísla del mundo, los segrega. Y bueno, pues esto también además los excluye del ejercicio pleno de sus derechos, porque es la educación un elemento fundamental para la inclusión social. Para todos es importante la educación, con y sin discapacidad, pero las personas sordas tienen circunstancias particulares. Un ciego, por ejemplo, con discapacidad visual, pues puede escuchar y entiende perfectamente y conceptualiza el lenguaje, pero para una persona sorda es bien difícil porque su mundo de comunicación interno es distinto y lo excluye. El mundo y los retos que enfrentan las personas sordas es muy complejo y difícil. Lo es por la marginación y el aislamiento que enfrentan. Un caso emblemático en el mundo y de una mujer con discapacidad, lo conocimos, seguramente todos lo conocemos o la mayoría, es una película de 1962 que inclusive tuvo un Oscar a la mejor actuación de reparto, y se llama Un milagro para Helen. Estoy segura que muchos de ustedes la vieron y fue una de esas películas que marcan la vida de las personas. También se conoció como La Maestra Milagrosa y está basada en hechos de la vida real. Se trata de una niña llamada Helen Keller que es sordociega, no escucha, no habla y no ve. Su familia de esta niña contrata a Anna Sullivan para poder educar a Helen Keller. Esta niña que no escucha, que no habla y que no ve, y que no puede ni siquiera comunicarse con su familia, mucho menos con la sociedad. Y entonces era una niña totalmente aislada del mundo y de su familia. Esta niña pues no tiene educación y mucho menos pues iba a tener acceso a sus derechos. Si no sabía que tenía derechos porque no estaba comunicada, ¿cómo lo iba a hacer? Su maestra, Anna Sullivan, lo primero que hace es encontrar la forma en cómo Helen se comunica primero con ella, con su maestra y después con su familia. Y lo hace a través del lenguaje de señas. Quienes vieron esta película, porque hay muchas versiones con diferentes repartos de artistas, recordaremos cómo le empieza a tocar sus manos y le enseña lenguaje de señas. Hay una escena que es muy bonita, que le toca el agua y entonces ella le da un nombre con lenguaje de señas
y es como ella empieza a tener un lenguaje que le permite comunicarse y poder realmente estar en el mundo. Fíjense, Helen Keller, con esta maravillosa maestra, porque además es un caso de la vida real, aprende primero a comunicarse el lenguaje de señas, después aprende inglés, después aprende el lenguaje braille. El lenguaje braille, como todos sabemos, es un sistema de lectura y escritura táctil que las personas con discapacidad visual a través del tacto leen y escriben. Después aprende francés, aprende alemán, latín. Ella logra doctorarse en ciencias y en filosofía y letras, 2 doctorados. Se convierte Helen Keller en una mujer influyente en la sociedad en los Estados Unidos, muy influyente, y fue una gran activista de los derechos de las personas con discapacidad, no solo las sordas, sino de toda la discapacidad. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad. Esta medalla es el máximo reconocimiento que se entrega a un ciudadano. Helen Keller fue un ícono, escribió 11 obras y es una mujer que es el ejemplo de cómo cuando las personas, a pesar de vivir una condición de discapacidad, fíjense, sorda, ciega y no hablaba, logró ser muy influyente y lo que ya les platiqué. Y lo hizo a través del lenguaje de señas. Por eso, esta propuesta que promovimos Kate Artigas, su servidora, es muy importante y se lo quiero agradecer. Al final, lo que dice la propuesta, que se leerá más adelante, dice: se reconoce la lengua de señas mexicanas como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la ciudad. Las personas sordas tendrán derecho a recibir educación en lengua de señas mexicanas y español. Esto vendrá en el artículo 13, apartado B, en el numeral 7. Y la propuesta, y por lo que yo quise hacer uso de esta tribuna, señor presidente, compañeras y compañeras, era para solicitarle, porque por una omisión involuntaria de las presiones que tenemos, quedó fuera mi suscripción como proponente. La otra alternativa era suscribirme, pero usted sabe como parlamentario que es muy distinta la situación de ser promovente a suscribirla. Y si usted lo considera, presidente, y el Pleno, me gustaría que se repusiera esa parte, como reitero, de una omisión involuntaria, porque para mí es muy importante. No solo es una lucha de años, es una causa de vida, las personas con discapacidad, la infancia y los grupos vulnerables. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias a usted, diputada de la Torre, y por supuesto la incluiremos como promovente de la reserva al apartado A en distintos numerales, que está representada por un grupo plural. Entonces, de cualquier forma, será sometida a la Comisión de la Asamblea la primera de sus propuestas, que no está incluida en las demás. Retiro las 3. Exacto. Y le solicito mi posicionamiento en el diario de debate. Muy bien, se retiran las 3, se queda el posicionamiento y se incorporan a la propuesta plural que presentarán distintos legisladores. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Valencia Guzmán. Hasta por 3 minutos. Muy buenas tardes a todas, a todos, compañeras, compañeros, con su permiso, señor presidente. Bueno, vengo a proponer ante ustedes, compañeras y compañeros, el incluir el reconocimiento a la educación comunitaria como un agregado en el numeral 2 del inciso A de este artículo tan importante que versa sobre el derecho a la educación. Hoy es un día especial, yo creo,
para todas las niñas y los niños de la ciudad. Hoy es Día de Reyes. Y qué mejor regalo que esta Asamblea Constituyente se tentara un poco el corazón, que las y los diputados constituyentes pensaran un poco en lo importante que es la educación comunitaria para nuestra ciudad. Más de 30,000 niños reciben esta educación inicial en escuelas, en sitios comunitarios impartidos por maestras, licenciadas, pedagogas, obviamente en sitios quizá no los más adecuados, pero lo cierto es que se ha vuelto un círculo vicioso y se dice, no los reconocemos porque no cumplen los requisitos que exige la norma de protección civil, etcétera. Pero por otro lado, no los queremos reconocer para que la autoridad correspondiente les otorgue los programas de protección civil. Si en ese caso fuera, las guarderías, las estancias infantiles de Sedesol, el 80% no cuenta con programas de protección civil. Tendrían que ser clausuradas por parte de las delegaciones o en su momento las alcaldías. Mejor démosle reconocimiento, que el gobierno, a través de políticas públicas adecuadas, les apoye, los subsidie y puedan cumplir con el requisito para seguir siendo coadyuvantes del Estado. De otra manera, las más de 300 estancias infantiles comunitarias tendrían que ser clausuradas. Yo me pregunto, ¿es capaz en este momento el gobierno federal a través de Sedesol o el gobierno de la ciudad a través de los CAICs o de los ENDIs de las delegaciones, donde van a tener cupo esos menores, esos pequeños que están en esas guarderías infantiles, esos centros infantiles de atención? No, compañeras y compañeras, no caigamos en este círculo vicioso de decir no les damos el reconocimiento porque no cumplen requisitos, pero por otro lado tampoco queremos reconocerlos para que cumplan el requisito. No, yo creo que estaremos cayendo si no se incluye este tipo de educación, así como la privada, la pública, no se incluye la educación comunitaria, estamos incompletos en este artículo de la Constitución. Y si no, veamos dónde vamos a meter a las decenas de miles de niños que asisten a esas escuelas. Tendrían que los alcaldes, reitero, clausurarles. Reserva que presento no es ninguna ocurrencia, es producto de la petición de cientos de madres educadoras, pero de miles de madres de familia, que además el costo que representa llevar a los niños a los centros comunitarios, a los centros infantiles de educación comunitaria, representan una tercera parte del costo que representa a la ciudad tener un niño en un CENDI de la Oficialía Mayor o en un CENDI de una jefatura delegacional o una alcaldía. Yo les pido que este Día de Reyes le regalemos a estos más de 30,000 niños su posibilidad de que tengan seguridad en estas estancias infantiles comunitarias. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputado Jesús Ramírez. Se han concluido las reservas al numeral 2 del apartado A, por lo cual solicito a la Secretaría someta a consideración de la Asamblea si se admite o no la reserva presentada en primer término por la diputada Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Sí, pero la tenemos en un conjunto, sí. ¿Repetimos las propuestas? Yo lo he sido ya el conocimiento del Pleno, sí. Bien. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión
la propuesta de modificación planteada por la diputada Irmeréndira Sandoval. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite discusión. Consulte ahora a la Asamblea si se admite una discusión la reserva presentada por el diputado Jesús Ramírez Cuevas. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. Se admite discusión. Consulte a la Asamblea si es de admitirse la reserva presentada por el diputado Jesús Valencia Guzmán. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión esta propuesta de modificación. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Me parece que no está claro. No está claro, vamos a repetir la votación económica. Les pedimos a todos y todas las compañeras pongan atención para la emisión de su voto. Y que la mantengan arriba. Sí, manténganla arriba para hacer un conteo rápido. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Negativa. Está muy empatado. Está muy empatado. Vamos a ir rápido el tablero por 2 minutos. Ahora es el sistema electrónico de votación. ¿Dónde está? Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos, por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación. Bueno, pues como usted puede observar, en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores emitan su voto para la reserva propuesta. Como usted puede observar, hasta este momento se han emitido 22 votos a favor, 18 en contra y 0 abstenciones. Es importante comentarle que este artículo 13 habla sobre la ciudad educadora y del conocimiento, sobre que las autoridades en el ámbito de sus competencias fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación de estos con los sectores productivos, sociales y de servicio, a fin de resolver problemas y necesidades de la ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad. Hasta el momento, como usted puede observar, se han emitido 28 votos a favor, 36 votos en contra y 0 abstenciones precisamente sobre esta discusión para la reserva propuesta. Quedan ya, como usted puede observar, 13
segundos para que los legisladores puedan emitir precisamente su voto correspondiente. En este momento nosotros lo invitamos a escuchar precisamente el resultado de la votación. De votación. Señor presidente, se emitieron 42 votos en contra, 0 abstenciones y 28 votos a favor. No se admite a discusión. Pasamos a la discusión. ¿Con qué objeto, diputada Sandoval? Ya cerramos el sistema, ya cantamos el resultado. Estaba abierto el sistema y vamos... No se abrió hubo una falla técnica. Vamos a ser muy estrictos, lo lamento, hay que poner atención al momento de la votación. Pero discúlpeme, pero no podemos sujetarnos a limitar nuestro voto si falla el sistema. Es como en 88, no se puede caer el sistema otra vez. A ver, vamos, que emita su voto, diputada Sandoval, y voy a pedir al personal técnico revise su curul o a esa región para su voto. Cuando no funcionen, haga la señal antes del cierre de la votación. Diputado. ¿Cómo se llama? Sonido en la curul del compañero Aristeo López. Sí, fue un problema técnico. Yo estuve aquí oprimiendo permanentemente con el dedo y no apareció. Entonces, mi votación es a favor. Gracias. Y le solicitamos al personal técnico revise la curul. Diputada Sandoval, usted sí pudo votar. Pude votar. ¿Le da su voto? Voto a favor. A favor. O 2 a favor, van 2 a favor. Diputado Ramírez. A favor, diputada Lila Rosbach. A favor, diputada Mayela Rodríguez. Mayela dice, a favor. Ya habíamos cerrado la votación. Afortunadamente no se modifica el resultado con estos votos. No se acepta a discusión, pero para la próxima ocasión, antes de que se cierre el sistema, informen a la Secretaría que no está funcionando el sistema en su curul. Pasamos al desahogo del numeral 3, donde tenemos 2 reservas en particular. La primera de la diputada Irmeréndira Sandoval, quien tiene el uso de la palabra, y se prepara la diputada Nelly Juárez Audelo. Gracias, señor presidente. Ahora subo en este mismo artículo, en el numeral siguiente, hacer la propuesta también muy concreta de aplicar lo que el proyecto de dictamen tiene en su numeral 8 respecto a la educación de tipo medio, superior y superior, que el proyecto de dictamen dice debe de incluir contenidos que propicien el pensamiento crítico y hacer extensiva esta característica a la educación de todo tipo, en particular, evidentemente, la educación básica. No tenemos por qué eliminar la formación y el auspicio de un pensamiento crítico, el propiciamiento de un pensamiento crítico desde los niveles más básicos, incluidos la educación básica y la educación elemental. Entonces, la propuesta de modificación que nosotros hacemos respecto a este asunto de la educación, precisamente porque la educación constituye un renglón estratégico de cualquier proyecto nacional y debemos auspiciar desde la Constitución que tengamos no solamente una educación pública gratuita, laica, inclusiva, intercultural, sino también que propicie el pensamiento crítico. Entonces, la propuesta de modificación es muy concreta y es
incluir 3 palabras: que propicie el pensamiento crítico, además de estos principios que aplaudimos, que son loables, que es incluir que sea gratuita, laica, inclusiva, intercultural, y repito, sustituyendo esta ausencia de no incluir el propiciamiento de un pensamiento crítico. Es muy sencilla, espero que pueda ser admitida a discusión para enriquecer lo que es una interpretación mucho más completa de la educación, no solamente constreñirla, digamos, a la educación, que además ya está considerada en el dictamen y que lamentablemente solamente la permite para la educación media superior y superior, es decir, ya los diputados que trabajaron fuertemente en esta lógica de generar las mejores condiciones de principios estratégicos para la educación que tendremos en esta Constitución, aceptaron que la educación de pensamiento crítico esté, pero simplemente la reducen a la educación superior y media superior. Nosotros lo que queremos es también incluirla en la educación de todo tipo, que incluya la básica y la educación en todos sus niveles. Gracias. Gracias a usted, diputada. Toda vez de que la diputada Nelly Juárez ha retirado su reserva en este numeral, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Irma Heréndira Sandoval. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión esta reserva. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. A discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta Patricia Ruiz Anchondo para presentar distintas reservas al apartado A y al apartado D en distintos numerales. Me informa la diputada Sánchez Cordero que es la siguiente reserva que se sustituiría por la que presentaría a nombre de distintos grupos parlamentarios la diputada Cintia López Castro. Sí. Sí, es en el numeral 3 también. Sería la siguiente, después de que pongamos a consideración de la Asamblea la propuesta de la diputada Ruiz Anchondo. Muchas gracias, señor presidente. Es en el sentido de que el derecho a la educación incluya la innovación, la creación cultural y artística, la educación física y el deporte, específicamente en el numeral 3, para que garanticemos que desde todos los niveles de educación los niños y niñas de nuestra ciudad tengan acceso a la educación artística en todos los niveles. Y que esto se dé desde luego desde las escuelas del sistema educativo público, porque sabemos que hay opciones en la educación privada, pero no en la educación pública. Es en relación al numeral 3. Esta es mi propuesta, para que la educación artística esté incluida a todos los niveles. Diputado Cárdenas.
¿Acepta usted, la diputada, una pregunta? Sí, diputado. Cárdenas. Adelante. Claro que sí. Gracias, diputada. Para preguntarle, ¿por qué cree usted que ha habido esta desatención en el dictamen respecto a la educación artística? En todo el dictamen del artículo 13, creo que la palabra arte se menciona solamente una vez. Entonces, es muy importante lo que usted propone para que la educación artística se brinde en todos los niveles educativos. Yo comentaba en mi intervención del día de ayer sí, recuerdo. La tendencia a la elitización del arte en la ciudad y en el país, para que el arte, la música clásica, la literatura, la pintura, la escultura, solamente sean para las clases altas o las clases académicamente formadas. Es muy importante que los niños reciban desde la educación inicial o básica educación artística. ¿A qué usted cree que se deba esta idea o esta omisión de no aceptar la educación artística en la educación básica? Muy importante su pregunta y me da la oportunidad de argumentar mi propuesta en el sentido de que el modelo educativo que se quiere imponer en el país es limitante a la creatividad, limita la creatividad de la infancia y los tratan de encajonar en un sistema que únicamente sea lo que le conviene a la Organización Mundial del Comercio. De hecho, ese ha sido el cuestionamiento que han hecho los maestros, cómo se les limita en los contenidos educativos el tema de la creatividad a los niños. Lo que está de fondo es que no quieren gente pensante ni quieren gente creativa, como lo hacen en los países más desarrollados del mundo, que los primeros años en la educación, en los países del primer mundo, se hace que los niños desarrollen mediante el arte la creatividad y se genera ciudadanía pensante. En cambio, en nuestro país se elimina el arte y la filosofía y el pensamiento crítico, precisamente porque lo que quieren son esclavos que obedezcan lo que dice el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Necesitamos una sociedad participativa, una sociedad creativa, el desarrollo de todas nuestras potencialidades, y por eso es que el arte debe ser enseñado en la educación pública desde todos los niveles. En eso consiste mi propuesta. Muchas gracias por la pregunta. ¿Me permite un segundo? Diputado Héctor Bonillo, ¿con qué objeto? Sí. Si me acepta una pregunta, diputada. Sí, como no, compañero, gracias. No, tiene que decirle al presidente si la acepta. Ah, perdón. Presidente, acepto la pregunta. Proceda, por favor. Voy a prologar mi pregunta haciendo una acotación sobre el deporte. Ajá. Cuando estábamos en las mesas analizando el deporte, hacía yo hincapié en diferenciar el deporte del ejercicio. El deporte, como se lleva en la actualidad, es una especie de esclavitud. Así es. Mencionaba yo que Leo Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo, es un esclavo y que va a ser un anciano dentro de 4 años. El ejercicio tiene 2 finalidades: longevidad y calidad de vida. Así es. El deporte es un negocio más, y para variar, más pingüe negocio para los intermediarios. Había que hacer hincapié en que el deporte que se fomente no tenga exactamente el enfoque de ir en esa dirección. Eso era para llegar a una pregunta concreta. Diputado, ¿usted cree que pese a lo benéfico de su proposición va a obtener la mayoría de los votos? Porque veo que se vota simplemente de antemano, sin escuchar, en contra o a favor. Yo acabo de escuchar una propuesta del compañero diputado del PRD, a quien no conozco, que me pareció espléndida,
y se votó automáticamente en contra de él. Yo quisiera saber si alguno de los diputados me puede explicar qué tiene en contra de esa propuesta para votar al unísono en contra de esa. Muchas gracias, diputado Héctor Bonilla. Efectivamente, tal y como usted lo describe, en el proyecto, en el modelo neoliberal, el deporte es un negocio y utilizan a los seres humanos y los preparan como si fuesen máquinas, sin tomar en cuenta su desarrollo individual, personal, su armonización, su destino hacia su vida privada. Casi todos los deportistas profesionales terminan con deformaciones en sus cuerpos, precisamente porque no están haciendo deporte para ser unas personas integralmente sanas, sino que hacen deporte para satisfacer las necesidades del negocio, de los espectáculos, del espectáculo, ya sean los mundiales de fútbol americano, fútbol, soccer, incluso las mismas olimpiadas han llegado a caer en esta deformación que usted señala. Pero el deporte es fundamental en nuestro país porque se trata de que también los niños de manera creativa se muevan y disfruten de su infancia corriendo, divirtiéndose a través de actividades lúdicas y deportivas. Esto fomenta, obviamente, una mentalidad mucho más sana y los aleja de posibles desviaciones en el desarrollo de su personalidad. Creo que esto estaba en el modelo educativo, a mí me tocó vivirlo así. Yo cuando niña fui educada en el arte, en el deporte, en la apreciación, desde las escuelas públicas. ¿Por qué se eliminó esto? Creo que se está haciendo una especie de aniquilación de las capacidades de los mexicanos en aras de cumplir con un modelo económico que nos sujeta desde la educación a ser esclavos y siervos del capital. Muchas gracias. Un segundo, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Roberto López? Información. ¿Acepta usted una pregunta? Sí, claro. Adelante, diputado. Diputada, puse atención mucho en la exposición que ha hecho sobre su reserva. Solamente quisiera preguntarle si usted tiene conocimiento que algunos de los temas que ha planteado que carecen en el dictamen y que yo comparto, que efectivamente no se contemplan, por lo menos en la parte que corresponde a lo que usted señala efectivamente no está, pero sí está en otra parte del dictamen. Incluso el diputado Jaime Cárdenas hace un rato hizo referencia, por ejemplo, sobre la palabra arte. La diputada Irma Heréndira Sandoval también señaló algunas cosas que no estaban contempladas. Yo le preguntaría si usted tiene conocimiento que su partido, junto con otros partidos políticos, estamos haciendo dos reservas donde estamos tratando de incluir en materia de educación y de cultura y de deporte estas observaciones que usted ha señalado. ¿Tiene conocimiento de esta reserva que estamos tratando de construir entre todos y que seguramente votaremos todos a favor? No tengo conocimiento y con gusto me gustaría conocerlo. Muy bien. Sí leo. Créanme que sí leo, pero ¿cuáles? No las apenas me las acaban de entregar. Bueno, no hay diálogos, ya concluyó su pregunta. No acepto el comentario de la diputada Dolores Padierna. ¿Desea usted hacer alguna pregunta, diputado Juan Carlos? Más adelante. Diputada Margarita, ¿con qué objeto? A ver, sonido ahí, por favor. Ya, gracias. Sí, efectivamente, hay un párrafo, hay un numeral, el último, el número 13 del apartado A, en donde dice que la educación artística y el deporte se fomentarán en todos los niveles educativos. En esto quedó una muy larga propuesta que teníamos los diputados de Morena, en donde desarrollábamos ampliamente cómo debería de ser esto, cómo las horas corridas de educación que se iban a dar en las escuelas de tiempo completo
una buena parte de ellas estarían dedicadas precisamente al desarrollo de las actividades artísticas y a las deportivas, no necesariamente a estas que están tan de moda en la televisión, sino a cosas como, por ejemplo, pista y campo, carreras y demás cosas que se puede hacer en una escuela. Y todo esto quedó fuera, desgraciadamente. Pero yo me uno a la diputada Patricia Ruiz Anchondo y le pregunto si está ella proponiendo una extensión de este número 13, porque está en el número 13 la educación artística y deportiva, pero está muy escueta. Gracias. Sí, bueno, yo me uno al grupo que está trabajando en esa iniciativa y con gusto, si van a quedar contemplados los conceptos, los trabajamos. Gracias. Muy bien. Tenemos apuntado también en el numeral 3 al diputado René Cervera, quien tiene el uso de la palabra. No se encuentra. Un comentario, diputado Romero Hicks, antes de pasar la votación. Sonido en la curva del diputado Romero Hicks. Quiero comentar lo siguiente. Todas las propuestas que estamos escuchando son muy valiosas. La pregunta que tenemos que hacernos es qué debe estar en la Constitución de la Ciudad de México. El artículo 3º constitucional incluye parte de lo que ya se ha venido sugiriendo. Y hay un artículo que los invito a repasar. Es el artículo 7 de la Ley General de Educación, a los que le decimos de cariño el árbol de Navidad, porque establece los propósitos de la educación. Y varios de los aspectos que hoy se han venido comentando como educación artística ya están en el artículo 7. No es el afán de hacerlo a un lado, es porque ya está normado en otra parte. Primer comentario. Segundo comentario. En lo que es educación básica, primaria, secundaria y preescolar, la atribución del modelo educativo es materia federal. Lo tiene la Secretaría de Educación Pública. Las secretarías locales pueden hacer complementos y esa atribución ya está en la Ley General de Educación, donde hay una lista muy amplia de atribuciones coordinadas y de atribuciones exclusivas. Por lo tanto, también se pueden poner ya sea en la ley local o en la política pública. En la discusión que tuvimos del artículo 3º, este tipo de sugerencias las vemos con mucha apertura y gran bienvenida. No es una negativa en principio, es porque no es el instrumento para ponerla y por supuesto que serán tomadas en cuenta, y yo espero que al momento de aplicar la Constitución, ya sea en la ley local de la materia y en las políticas públicas, este tipo de aportaciones se puedan considerar, pero no es el instrumento ortodoxo para incluirlo. Muchas gracias, diputado Romero Hicks. Me informan de parte del diputado Cervera que se retira la reserva y se incorporará acompañando la que discutiremos después de la votación de la reserva presentada por la diputada Ruiz Anchondo, por lo cual solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite o no a discusión la reserva presentada por la diputada Ruiz Anchondo. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión esta reserva. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Cintia López Castro para que a nombre propio y de los diputados Roberto López, Dolores Padierna, Juan Carlos Romero Hicks, Alejandro Bustos, Eric Flores, Cata de Artigas, José de Andrés Millán Arroyo, Jesús Ramírez Cuevas, Clara Brugada, Bernardo Batis, la diputada Yolanda de la Torre, la diputada Olga Sánchez Cordero y el diputado René Cervera
y la diputada Cecilia Soto, implican más los que se sumen. Modificaciones al apartado A, tanto el numeral 3, 6, 13 y el B, 2, 4, 5, 6, 7, la adición de un numeral 10, el apartado C, numeral 1 y artículo 13º transitorio del decreto. Yo les pediría que pusiera atención para ver si esta reserva también contempla otras que ya están aquí presentadas y se puede dar satisfacción con ello. Con su venia, presidente. Repito que esta es una reserva presentada por distintos diputados de la mayoría de los grupos parlamentarios. Después de horas de negociación y consenso, pues reconozco la gran responsabilidad que cada uno de ustedes tuvimos al poder construir un artículo 13 en consenso. Del partido Morena, el diputado Bernardo Batis, la diputada Clara Brugada y el diputado Jesús Ramírez. Del grupo parlamentario del PRD, el diputado Roberto López Suárez, la diputada Dolores Padierna, la diputada Katia de Artigues, la diputada Nelly Juárez Audelo, la diputada Cecilia Soto. Del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Alejandro Bustos. Del Partido Acción Nacional, diputado Juan Carlos Romero Hicks. Del Partido Encuentro Social, el diputado José Andrés Millán y el diputado Hugo Eric Flores. Del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Yolanda de la Torre y una servidora. Del Grupo Parlamentario Constitucionalista, la diputada, en lo individual, la diputada Olga Sánchez Cordero, y de Movimiento Ciudadano, el diputado René Cervera. A continuación, hago una presentación de las reservas. En primera instancia, presentada por la diputada Olga Sánchez Cordero, agrega en el artículo 13, apartado A, numeral 3, la palabra pertinente, por lo cual quedaría toda educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural y pertinente. También agrega el numeral 7 del apartado A, las autoridades educativas promoverán paulatinamente las jornadas escolares hasta un máximo de 8 horas con programas artísticos, deportes y apoyo al aprendizaje. En el apartado B, numeral 5, se agrega que se fomentará la innovación, preservación y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación cívica y ética, a la educación. Por otro lado, empezamos con las reservas de los diputados proponentes. En el artículo 13, apartado A, numeral 6, se agrega la palabra de pleno cumplimiento. Con esto estamos garantizando el principio rector del interés superior de la niñez. Se agrega, a petición de la diputada Dolores Padierna, que las autoridades de la Ciudad de México promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, así como el apoyo y fortalecimiento a la red de bibliotecas. En el apartado B, numeral 4, se agrega que la importancia de la formación continua para los docentes. Es importante que ahí se destaque la participación de los maestros. En el apartado B, numeral 2, se está agregando que las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de acceso a la educación superior, previendo que la misma tenga condiciones de calidad y pertinencia. El numeral 5, se agregó que las autoridades de la Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se impartirán estudios al más alto nivel académico. En el numeral 6, no hubo cambios. En el numeral 7 se agregó la propuesta del senador Romero Hicks en conjunto con la diputada Yolanda de la Torre y Katia de Artigues. La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán porque los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de los alumnos, asegurando el desarrollo progresivo integral y el desarrollo de capacidades y habilidades personales. Se reconoce a la lengua de señas mexicanas como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la ciudad. Las personas sordas tendrán derecho a recibir educación de lengua de señas mexicanas y en español.
Por otro lado, en el numeral 9 se agrega que la falta de documentación que acredite la identidad de niñas, niños y adolescentes no podrá ser impedimento para garantizar el acceso al sistema educativo. Las autoridades deben de facilitar opciones para obtener la documentación requerida que permita la integración o tránsito del educando por el sistema educativo nacional. En el apartado C, numeral 1, en la Ciudad de México, el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. El gobierno de la ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación científica, tecnológica, así como a disfrutar sus beneficios de conformidad con la ley. Y por otro lado se agrega la reserva de la diputada Nelly Juárez en el artículo 13, apartado A, numeral 3, quien agrega perspectiva intercultural a este apartado, al igual que la diputada Olga Sánchez Cordero. ¿Me permite un segundo? ¿Cuál es el objeto, diputada Olga? Es todo, presidente. A ver, el sonido en la curul de la diputada Sánchez Cordero. Gracias. En lo que acaba de leer la diputada Cintia, que la de la libertad de investigación, se aceptó que se quitara de conformidad con la ley porque no hay ley ahí, y ya estaba inclusive en armonización. Y platiqué yo con el senador Romero Hicks y se suprimió la palabra de conformidad con la ley. De acuerdo, diputada. Y por otra parte quisiera hacer el reconocimiento que toda la propuesta de ciencia y tecnología fue propuesta por el ingeniero Alejandro Jiménez Espíritu, ingeniero Javier Jiménez. El ingeniero Javier Jiménez. Disculpe, diputado. Hasta aquí la reserva. Gracias, presidente. Al contrario, muchas gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión las reservas presentadas por la diputada Silvia López Castro a nombre de un grupo muy plural y diverso de legisladoras y legisladores. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión estas reservas. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se admite a discusión. Se abre la lista de oradores. Oradores en contra. El diputado Jaime Cárdenas. Tiene la propuesta muchas cuestiones positivas, como el tema de la compañera diputada Yolanda y de Katia de Artigues, el párrafo que incorporó el diputado Jiménez Espriu y algunos más. Pero tiene otros temas que a mí sí me preocupan y que el día de ayer yo creo que no quedaron claramente explicados de mi parte por la falta de tiempo. Primero, esta insistencia, esta es mi primer crítica en el tema de calidad educativa. Yo cuando critiqué el día de ayer el principio o criterio de calidad educativa, dije que era un criterio neoliberal, y lo digo con pleno convencimiento, porque he revisado las recomendaciones y los lineamientos de la OCDE. Cuando se reformó la Constitución a nivel de la República en el artículo 3, para incluir este principio de calidad, que será de calidad, fue atendiendo a la recomendación de la OCDE, es decir, un organismo internacional
de carácter económico que impuso al gobierno mexicano, porque el Estado mexicano es parte de la OCDE, la aceptación de este principio de calidad educativa. ¿Y qué debe entenderse por calidad? Al día de ayer me puse a investigar, a revisar en los diccionarios, en los manuales. La calidad siempre tiene relación con otra cosa. Decimos, este traje es de mayor calidad que este otro, o este vino es mejor que otro, es de mayor calidad. En fin, siempre es una comparación, siempre implica una comparación la calidad. La calidad también implica, dice el diccionario, excelencia y comparación. Entonces yo me pregunto, cuando en el sistema educativo se habla de calidad, ¿con qué nos estamos comparando? ¿Calidad respecto a qué modelo? ¿A un modelo socialista? ¿A un modelo capitalista? ¿A un modelo liberal? ¿A un modelo socialdemócrata? ¿A qué tipo de calidad nos estamos refiriendo? Yo la única manera en la que puedo justificar, o que podría justificar, el criterio o principio de calidad es en relación con los demás principios del artículo 3 de la Constitución de la República. Por ejemplo, el carácter nacionalista de la educación, que para nada el artículo 13 de la propuesta del dictamen atiende, el carácter nacionalista. El carácter, por ejemplo, que tiene que ver con la fraternidad, el principio que tiene que ver con la fraternidad en la educación, los elementos patrióticos del artículo 3 constitucional que se incorporaron, bueno, a propuesta hace muchos años, y esto lo sabe muy bien Porfirio Muñoz Ledo, de don Jaime Torres Bodet. Entonces, ¿dónde están esos principios de don Jaime Torres Bodet? Están aún en el artículo 3, pero los debemos vincular con la calidad educativa, porque la calidad educativa entendida como la entiende la OCDE, con un criterio productivista, con un criterio de desarrollo cuantitativo, de más información y no tanto de formación. De ahí la crítica de mis compañeras en el tema del arte, del pensamiento crítico. ¿Cómo es posible que esta asamblea no haya aceptado, por ejemplo, poner a discusión que la educación básica tenía que tener un componente crítico? Yo no entiendo eso. ¿Por qué desde la educación básica e inicial la educación no debe tener un componente crítico? Entonces, este tipo de cosas son las que me hacen rechazar la propuesta. Termino simplemente con este otro agregado, que sé que fue parte, me lo comentaron algunos de mis compañeros, de gran discusión. Creo que tiene que ver con el punto 7 del apartado B. Ahora lo encontraré aquí en mi lista. Bueno, cuando se refiere al asunto del pleno cumplimiento, o sea, el acceso de los niños, que se garantice a la educación de pleno cumplimiento. Eso me parece ofensivo. Me parece ofensivo con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Está muy bien, en el artículo 4 se garantiza el principio de la garantía del interés superior de la niñez, que debemos salvaguardar siempre, permanentemente, el interés superior de la niñez. Pero no concibo que ese derecho de todos los niños, de las niñas, de los jóvenes de este país, condicione los derechos laborales de los trabajadores a la protesta, a la inconformidad en contra del sistema de evaluación, del modelo de evaluación que ha impulsado la reforma educativa de carácter nacional. Por eso votaré en contra de esta reserva. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, diputado Cárdenas. No habiendo mayor número de oradores registrados, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por 3 minutos. ¿Sí? Pues estamos anunciando ya la votación.
Adelante, diputada, pero sí quiero pedir que se ponga atención para que no rompamos nuestros procedimientos. No, anuncié que solo estaba registrado en contra del diputado Cárdenas. Gracias, señor presidente, por la posibilidad, la disculpa por no haberlo anunciado antes, pero es que me parece muy importante subrayar en otra de las razones por las cuales, a título personal, como es evidente, y respetando la decisión de los miembros de mi fracción parlamentaria para estar en esta reserva colectiva, quiero señalar, digamos, algunos argumentos que me harán votar en contra también de la misma, al respecto de la educación como un eje fundamental de cualquier proyecto nacional y sobre todo, repito, en esta hora tan grave por la que transitamos como nación. En nuestro documento Los Sentimientos de la Ciudad, que fue un documento trabajado desde la fracción parlamentaria de Morena de manera colectiva, nosotros establecimos que la educación tiene como fin formar personas libres, instruidas, críticas, responsables y solidarias, que la escuela es la institución de la comunidad para transmitir a las nuevas generaciones estos elementos que yo no veo fortalecidos en la redacción de esta reserva. Al respecto de lo que me preguntaba en mi anterior intervención el diputado Porfirio Muñoz Ledo, cuando me hablaba de la obligatoriedad como quizás un elemento para abrir la discusión, y yo decía, perfecto, vamos a abrir la discusión al respecto de la obligatoriedad, porque yo sí creo que es muy importante refrendar la obligatoriedad del Estado, no la educación en términos de una educación obligatoria, pero sí la obligatoriedad del Estado, y eso no está recogido en esta reserva de consenso. La obligatoriedad del Estado en el cumplimiento de la asignación de los porcentajes del Producto Interno Bruto que deben destinarse al renglón educativo. Está olvidado también en esta reforma. En el mismo sentido está la otra cuestión que no ha sido eliminada de los límites presupuestales al respecto de la misma. Creo que en este momento de gran desdibujamiento de lo que es la soberanía, de lo que es la democracia, de lo que es el derecho a resistir, el derecho a protestar, tenemos que impulsar desde esta Constitución un nuevo proyecto educativo, decía ya, desde los niveles básicos y evidentemente hacia los niveles universitarios, al servicio del desarrollo nacional, al servicio equitativo y democrático de ese desarrollo, un servicio que esté a la altura de la revolución científico-tecnológica, de el desenvolvimiento de lo más importante que tenemos en esta nación, en esta ciudad. ¿Qué es lo más importante que tenemos en esta ciudad? Nuestra fuerza productiva básica, no es el petróleo ni siquiera. Es nuestra niñez, son nuestros jóvenes, es precisamente la formación de la humanidad, de esos profesionales, de esos cuadros científicos que nos deberían impulsar hacia un relanzamiento, repito, de un proyecto que nos lleve a fortalecer el desarrollo democrático, el desarrollo que preserve y haga que la educación sea una directriz fundamental para la educación que lleve hacia escuelas básicas y escuelas universitarias. Diputada, que lleven... ¿Me permite un momento, por sí, favor? ¿cómo no? ¿Con qué objeto, diputado Muñoz Ledo? Con todo gusto, sí. No, este debate no son consultas, no hay alusiones personales. Puede usted formular su pregunta y hacer un comentario. Con todo gusto. Con mucho gusto. Compañera, está usted diciendo algo que me parece muy importante. Aquí hay un artículo muy extraño y muy peligroso. Dice que atendiendo al principio rector si se acerca más del interés superior de la niñez, las autoridades. Este es doblemente falso. La autoridad debe promover la educación
para niños, adolescentes, jóvenes, adultos. La educación es un bien universal. Deriva de la obligatoriedad del ciclo educativo, no de la condición del niño. También hay educación de adultos, primaria y secundaria. Primer error técnico. Segundo, mala fe. La gratuidad se expresa, la obligatoriedad, en todas las condiciones que el sistema educativo pone para que éste funcione. Espacios educativos, formación de maestros, capacitación, salario digno, remuneración, todo. Sin embargo, aquí solos y desde luego la permanencia de los educandos en el sistema, combatiendo la deserción escolar y mejorando el sistema educativo. Y aquí su pleno cumplimiento, ¿qué quiere decir? Que la autoridad, atendiendo que los niños tienen derechos superiores, va a garantizar el pleno cumplimiento de que entre a la escuela. Eso ni en las jaulas de la época victoriana de la Gran Bretaña, claro, que van a los niños en jaulas a la escuela. Está pésimamente mal planteado y me parece además de un tufo dolosamente represor. Y quiero dejar constancia, esto debiera suprimirse. Muchas gracias. Es absolutamente innecesario. Muchas gracias, diputado. Sí. Continúe dando respuesta, diputada Sandoval. Sí, daré respuesta y creo que la valientísima e importante contribución del diputado Muñoz Ledo, además teniendo esta experiencia como ex secretario de Educación Pública, nos demuestra cómo es importante abrir el debate. No es fácil nada más negociar y sacar en cúpulas y en acuerdos partidarios este tipo de acuerdos y de reformas. Hay que abrir el debate. Yo estoy de acuerdo en que es lamentable que haya una sola visión de reestructuración productiva. Yo estoy de acuerdo en la calidad educativa, por cierto. Ahí diferiría con todo respeto y cariño con mi colega Jaime Cárdenas. Sí es necesario buscar una educación de calidad, de excelencia y que impulse a esa revolución democrático-tecnológica y científica que aspiramos en el desarrollo nacional. Pero no estoy de acuerdo en que la única estrategia oficial de educación siga con esta tendencia a adecuar las políticas educativas, los planes y programas, la reestructuración productiva de corte neoliberal. Y creo que en esta documento que se nos presenta aquí para aprobar por fast track a favor, no hay por un lado, repito, una obligatoriedad para cumplir con el financiamiento progresivo y que alcance los niveles del Producto Interno Bruto de nuestra riqueza nacional para cubrir esa revolución educativa que necesitamos, ni hay la convicción de defender los derechos que también han forjado esta patria, que son los derechos laborales, los derechos de libertad sindical y de, evidentemente, luchas de los sectores educativos. Por cierto, esta idea de concebir la idea de concebir la médula del sistema educativo en una burbuja en donde estén metidas tanto familias como sectores sociales y no tener, como nosotros, repito una vez más, aludiendo a nuestro documento de Morena de los sentimientos de la ciudad, nosotros planteamos que la médula de este sistema educativo y en particular la evaluación de los docentes, de las maestras y los maestros, tendría que estar sí bien a cargo de una comunidad, pero de una comunidad educativa formada por alumnos y personal docente con valores fundamentales en donde la fraternidad, la solidaridad y la colaboración al respecto de los principios democráticos pudiera estar en el centro. La educación es un proceso, y eso no está en este artículo, es un proceso de emancipación de la ignorancia y por cierto de combate del individualismo egoísta, que es lo que está en el centro de la égida de este proyecto neoliberal en lo educativo. Y esas son las razones que a título personal expongo aquí de cara a la nación para votar en contra de esta reserva. Muchas gracias, compañeros. Gracias a usted, diputada. Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico
por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación, la cual deberá ser aprobada por mayoría calificada de las 2/3 partes de las diputadas y los diputados presentes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos. 3 minutos. Para proceder a la votación de la propuesta de modificación aquí planteada. Bueno, pues como usted puede observar, en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente a las modificaciones en la reserva del artículo 13, apartado A, B y C. Referente a ello, le comento que este artículo 13 habla sobre la ciudad educadora y del conocimiento a derecho. Como usted lo puede observar, derecho a la educación y al sistema educativo local, el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. Dice que toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a Internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación de estos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad. Derechos culturales. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrecíntrico de acceso a la cultura, el arte y la ciencia, son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, derecho a elegir y que se respete su identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión. B. Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que en su diversidad constituyen al patrimonio común de humanidad. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural, acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas, acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociada a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución General de la República, de los tratados internacionales y de esta Constitución. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas. Hasta este momento, como usted puede observar, se han emitido 71 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones referente precisamente a esta modificación en la reserva del artículo 13, apartado A, B y C. Escuchemos el resultado de esta votación. No funciona el suyo, ¿sí? Diputada, ¿su nombre? Ocampo Bedoya, ¿a favor o en contra? ¿A favor? Ocampo Bedoya. ¿Alguien más? Aristeo, ya votó. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Muy bien, se cierra el sistema. Señora Presidenta, tenemos 74 votos a favor,
11 en contra y 2 abstenciones. Por mayoría se acepta la reserva. Gracias, secretaria. Aprobado por mayoría calificada. Incorpórese al cuerpo del artículo. Continuamos con la siguiente reserva. La constituyente Margarita Valdés presentará la reserva de este artículo 13, apartado B. Adicionando el numeral 4. ¿Cómo? Sí, se aclara que es numeral A. A ver, sí, había una pequeña equivocación, se había dicho que era el 13B, pero es el 13A, numeral. Lo que voy a proponer yo es algo, no voy a criticar cosas que se han dicho ni que se han hecho, sino que voy a proponer, es muy propositiva mi intervención. Es el numeral, yo lo que propongo es que después del numeral 3, en donde se habla del derecho de la población de hablas de lengua indígena a recibir educación bilingüe, tenemos que poner en el documento constitucional, creo yo, alguna institución que especialmente atienda este derecho de la población de habla indígena. Y mi propuesta entonces consiste en proponer la creación de un instituto de lenguas indígenas de la Ciudad de México que precisamente se ocupe de dar educación a la población que necesita educación bilingüe y por otro lado haga también otras funciones que son las de traducción e interpretación que en todas las dependencias gubernamentales se llegan a necesitar, tanto en el sector salud como en el sector educativo, como en otros sectores, el judicial especialmente. Entonces, mi propuesta es añadir un numeral 4 que rezaría como sigue. El gobierno de la ciudad creará un instituto de lenguas indígenas de la Ciudad de México que imparta educación bilingüe y preste servicios de traducción e interpretación a los habitantes de lenguas indígenas de la ciudad, así como a las oficinas gubernamentales que lo requieran. El instituto prestará también apoyo académico especial a los ciudadanos, a los estudiantes de educación bilingüe. Esto ha sido hablado desde luego con especialmente, creo que el único hablante de lengua indígena que tenemos en esta constituyente es el compañero Aristeo López. Diputada, sí. Vamos a pedirle a todos que guardemos silencio y respetuosamente escuchemos a la oradora. Gracias. Muchas gracias, diputada Clara. Yo sí quisiera que escucharan esto porque me parece de primerísima importancia y yo quisiera pedir la venia de la presidenta en turno para que nuestro compañero Aristeo López Pérez, que es el único hablante de lengua indígena en este constituyente, cosa que me parece tremendo porque creo que deberíamos de tener a más, pero que él pudiera explicarnos un poco cuáles son las necesidades de la población y por qué es indispensable contar con un instituto de lenguas indígenas de la Ciudad de México para precisamente atender a la educación bilingüe. Entonces, yo invito al compañero, si me permiten. ¿Dónde está? Que pida la palabra desde su curul. A ver. Entonces, a ver, la propuesta. No más, permítame.
En el momento de la presentación de reservas sobre lo particular no hay debate, solo si se acepta discusión. Perfecto. Se han aceptado preguntas a los promoventes a fin de ilustrar el debate. Si el diputado desea hacer una pregunta e ilustrar a la situación que está planteando la oradora, podría hacerlo desde su curul hasta por 3 minutos, por favor. Adelante, diputado. Diputado Aristóteles López, sonido en la curul del diputado Aristóteles López, 118. De Juanjo, Teshki de Manaki Magi de Numanoya, Tira era Edi Pagaño, Nega Shai Gato Mazi Hoganoya, Nubia Manco, Ratu Margarita. Muchas gracias, soy Aristeo López Pérez, indígena otomí, como ustedes lo saben, y bueno, pues agradezco para hacerles unas preguntas a la hermana Margarita. ¿Usted sabe cuál es la factibilidad social y en términos de viabilidad para que se instrumente o se constituya un instituto de lenguas indígenas en la Ciudad de México? Mire, yo le voy a señalar, entre otros argumentos, por qué sí. En la Ciudad de México existimos, según el INEGI, 300,000 indígenas, un poco más de 300,000 indígenas. Hablantes de diferentes lenguas, entre las cuales 58 agrupaciones de las 68 radicamos en esta gran ciudad. Lo que quiere decir que estamos aproximadamente el total de las variantes de las lenguas indígenas, que son 364. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas señala que en su artículo 5, en su fracción K, dice que tendrá que promover y apoyar la creación y funcionamiento de institutos en los estados y municipios conforme a las leyes aplicables de las entidades federativas, según la presencia de las lenguas indígenas nacional en sus territorios respectivos. Entonces, particularmente era esa mi pregunta. No sé si usted tendría otros elementos adicionales, pero lo importante es aquí que debemos nosotros ser visibles, los indígenas de la Ciudad de México. Esto es lo que señala el Instituto de Lenguas, perdón, el Instituto Nacional, el INEGI. Sin embargo, nosotros suponemos, y de allí la incertidumbre, que en la Ciudad de México no estamos completamente visibilizados. De ahí urge que se hagan a través de este instituto estudios acerca de la población total que existe en esta gran ciudad. Muchas gracias. Ya, adelante, diputada. Sí, muchas gracias por su acotación. Me parece importantísimo que encontremos el sustento en una ley, ¿verdad?, que precisamente manda la creación de institutos de lenguas indígenas en las distintas entidades federativas. No se trata de hacer grandes monstruos burocráticos, podría ser algo bastante sucinto, pero que comenzáramos desde luego con un proceso de certificación de aquellos hablantes, ¿verdad?, que se reconocen por la propia comunidad como hablantes realmente, que no son egresados de a lo mejor alguna universidad pedagógica en donde tienen algo de educación bilingüe, sino realmente que sean los hablantes que dominan la lengua y que se certifiquen en ese instituto y que puedan entonces servir para su formación, para formar parte del sistema educativo bilingüe en lengua indígena y español, y desde luego para prestar los servicios de interpretación y de traducción. Sí. Un momentito, por favor, diputada. Hay dos solicitudes de preguntas. La primera de la diputada Nelly Juárez. Hay otra del diputado Porfirio Muñoz Ledo y otra de la diputada Cata de Artigues. ¿Acepta la pregunta, las tres preguntas? Desde luego que sí, con mucho gusto. Por favor, diputada Nelly Juárez.
Sonido, por favor. Bueno, buenas tardes. Preguntarle a la promovente de esta iniciativa, de esta reserva, si conoce lo que se estuvo trabajando en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, donde en el artículo 65, apartado J, establece como una obligación de las autoridades de la Ciudad de México establecer la condición oficial de las lenguas, que en la mencionada ley del INALI ya viene contenido. Asimismo, se habla de la formación de traductores e intérpretes, cuestión que incluso ya como política pública se viene desarrollando por convenios entre la CEDEREC y el INALI. Asimismo, la creación de políticas públicas y el Instituto de Lenguas. También comentarle, aunque sé que era una moción de pregunta, si conoce que en este dictamen se está sometiendo a consulta para que los propios indígenas, los propios integrantes de los pueblos sean quienes estén opinando sobre este tema. Entonces, mi pregunta es sobre el contenido y la correlación, porque yo creo que ya viene más adelante dentro de las políticas públicas que se implementarán para la población indígena. ¿Es cuánto? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, desde luego que conozco lo que se ha hecho en la Comisión de Pueblos Originarios y de Barrios Indígenas Residentes con respecto a la atención que se merecen y que se tiene que dar a esta población hablante de lenguas indígenas. Mi preocupación es que quede también ubicado en el sector educación, porque el sector educación está muy bien que quede también en pueblos indígenas y podríamos, desde luego, al momento de la armonización, en donde estará ahí el diputado Muñoz Ledo, que a quien agradecemos tanto siempre que se cae en la cuenta de cómo coincidimos, que ubiquen donde sea más pertinente la creación de este instituto, pero tenemos que contar con una institución que cumpla con la función que se le asigna en el apartado 3, en el numeral 3 del artículo 13A, en donde se da el derecho a la población de lengua indígena a recibir una educación bilingüe. Entonces, ojalá y todos estos esfuerzos que menciona la diputada Nelly, pues confluyan y lleguen a la formación de una institución sólida y realmente operativa y eficaz para atender estas demandas. Diputado Muñoz Ledo. Sí, Margarita, brevemente. Desde luego, del diálogo sale la luz. Sí. Por eso prefiero un parlamento a una planchaduría. Sí. Estamos recuperando el aspecto deliberativo que a algunos molesta, no sé por qué. Está previsto en la ley. Sí. Cada entidad de la República lo aplica. Este asunto lo hemos discutido y lo teníamos diseñado hace tiempo. Aquí hay tres cosas que hay que garantizar. Primero, más que de un centro, un sistema que cumpla objetivos. Número uno, el de la educación bilingüe y cultural. Dos, el de la difusión de las lenguas indígenas entre hispanohablantes o hablantes de otras lenguas en territorio nacional. Tres, el problema de las traducciones e interpretaciones, sobre todo en materia judicial y de salud. Claro. Yo lo formularía, la creación de un sistema, sí, que garantice tal, con la participación de las autoridades responsables. En Ecuador es el Poder Judicial, por ejemplo, que se responsabiliza de eso. Son muy rigurosos en el bilingüismo. Un sistema, porque aquí está el INA, aquí está la UNAM. La UNAM tiene el mayor número de intérpretes de lenguas indígenas, ¿eh? Sí. López Austin. Entonces, existe el Instituto de Antropología, un sistema que garantice estos objetivos. Es todo, que abarque todo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy pertinente también me parece. Desde luego, tendría que ser, yo le llamo un instituto porque también en lo que hemos pensado en mis diálogos, tanto con Aristeo como anteriormente con Mardonio Carballo, para hablar de este tema, pues también nos interesaría muchísimo que se haga investigación sobre estas lenguas
por eso llamarle instituto, y no solamente investigación. En el caso de las lenguas indígenas, la escritura en lengua indígena, por ejemplo, está totalmente descuidada. Y los indígenas tienen interés en que su lengua sea preservada mediante la escritura también. Entonces, no solamente es coordinar a todas estas, que desde luego es importantísimo crear este sistema, pero el instituto tendría también como función la investigación de las lenguas, la promoción de la escritura, por ejemplo, en lenguas indígenas, e incluso la creación, hemos pensado, de revistas en lenguas indígenas a largo plazo, pero que estén en lengua indígena. Y esto sería más la labor de un instituto de investigación, un instituto educativo y de investigación. Pero todo tiene que estar coordinado, evidentemente, y tú eres un experto en coordinar, entonces, pues muchas gracias por la pregunta y gracias. La diputada Katia Artigues, y también solicitaba hacer una pregunta a la diputada Consuelo Sánchez. Ah, sí. Diputada de Artigues. Sonido en la curul de la diputada de Artigues. Era la misma de Nelly. Bien. Entonces, bueno. Está resuelta. Bueno. Diputada Consuelo. Consuelo. ¿Ahí está ya? ¿Ya? Está desde hace rato. Sí. Yo creo que sí, en efecto, en la comisión está referido la creación del Instituto de Lenguas, pero no está de más de que esté también, como lo señala la diputada Margarita, en el área de educación, porque también la fortalece como un derecho, ¿no? Se visualiza además en derechos, en la Carta de Derechos, que son de todos, la existencia de una diversidad de lenguas, ¿no? Y como ya se dijo, este instituto tendría varias funciones, que es garantizar la educación bilingüe en las lenguas de las distintas lenguas de hablantes de esta ciudad. Es decir, podría ser un instrumento de garantía de los derechos lingüísticos y educativos de la población indígena en la Ciudad de México. De modo que yo apoyo la propuesta de Margarita, además de que en efecto tendría la función de investigación y de difusión de las lenguas, que es parte de la riqueza de nuestro país. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, yo lo que les pediría es que realmente reflexionaran sobre esta necesidad a la que me he referido y esta propuesta de creación de este instituto antes de emitir su voto, por favor. Gracias. Una última pregunta de la diputada Tevare de Ledesma, la diputada Ledesma. Desde luego que sí, con mucho gusto. Tobián Ledesma. Mi pregunta es más bien en una cuestión de que efectivamente en el dictamen de comunidades y de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes se trabajó este punto, hubo una gran discusión y entonces mi pregunta va, si se apoya esta propuesta, entonces estaría yendo no en contra, sino ¿de qué manera buscaría complementar lo que está en el dictamen de pueblos en cuanto a atribuciones y contenidos? Porque finalmente son dos redacciones distintas con objetivos en la redacción no es la misma. Entonces, ¿cómo se buscaría esa armonización? Porque finalmente detrás de eso también hay toda una discusión y va aparejado con el contenido del dictamen de pueblos. Sí. Y efectivamente es solo para entender por qué se está visibilizando o de qué manera va a complementarse una con la otra. Muchas gracias. Creo yo que lo que se intenta hacer en esta propuesta es simplemente dar una garantía de un derecho que ya quedó establecido en el numeral 3, que es de la educación bilingüe para todos los hablantes de lenguas originarias en la Ciudad de México. Y realmente no sería para todas, sería para las más importantes. Yo cuando he hablado con Aristeo, por ejemplo, bueno, hemos quedado en que son 5 las lenguas más importantes que se hablan aquí en la ciudad. Esas 5 serían las prioritarias por el momento, ¿no? Entonces, simplemente asegurar, dar
asegurar que haya algo que va a garantizar el derecho a esa educación bilingüe. No creo que se contraponga con lo que ustedes han propuesto en pueblos, y de contraponerse se encontrará la manera de armonizar al momento de que lleguemos a la versión final de esta Constitución. Pero yo creo que no hay por qué ver que haya una contradicción entre esto y lo que se propone por otro lado. Esto desde luego no va a ir a la consulta, es una oferta de la ciudad, además es una obligación cultural de esta ciudad, creo yo, la de preservar sus lenguas, la de conservar y darles vida a las lenguas que se hablan en esta ciudad. Es una obligación de la ciudad y esa obligación la cumpliría, y desde luego podría beneficiarse muchísimo la comunidad de hablantes indígenas, sí. Gracias. Diputada Valdés, acepto una pregunta del diputado Augusto Gómez Villanueva. ¿De quién? El diputado Gómez Villanueva. Sí, claro que sí. Adelante, diputado. Muy honrada. Con todo respeto y felicitarla desde luego por esta iniciativa. Lo que yo quisiera preguntarle a la presidencia y sugerirle es que, dado que es una propuesta en la que yo advierto que hay consenso, pero que además es un tema que está ya abordado por la comisión encargada de dictaminar sobre el tema de la iniciativa de los pueblos originales y barrios. Entonces creo que lo que procedería sería que ese tema lo trasladáramos a la conferencia de armonización, para que no votemos en contra de una propuesta en la que estamos totalmente de acuerdo, sino que al mismo tiempo sea recogida y tomada en consideración en la comisión correspondiente. Gracias. Para ello tendría que haber anuencia de la promovente y en todo caso returnarla en primera instancia a la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas para que resolviera al respecto y posteriormente en la armonización. Bueno, a mí me interesa muchísimo que quede garantizado un derecho que consagramos en esta Constitución, que es el derecho a recibir educación bilingüe, y que se impulse académicamente, si se quiere llamar así, académicamente, la investigación sobre lenguas y la enseñanza de lenguas. Incluso en algún momento pensamos en la obligación de que en todas las delegaciones o demarcaciones que se van a llamar o alcaldías, hubiera un centro, un pequeño centro, en donde uno pueda aprender una lengua originaria. A mí me encantaría aprender náhuatl, por ejemplo. Entonces no sé si lo que propone el diputado Gómez Villanueva es que se vaya esto a la Comisión de Pueblos, pero creo que tienen que quedar en los dos lugares. A lo mejor de una forma muy breve en este y mucho más desarrollado en el otro, no sé cómo, pero encontrará seguramente el diputado Muñoz Ledo la manera de armonizar y con todas las ideas que se han expresado aquí, de atender a todas las inquietudes, de que no haya desde luego ninguna contradicción y de que si se vota aquí que sí, se tenga que votar que no en el otro lugar, porque son dos preocupaciones diferentes, creo yo. Para tomar una definición, solamente hay dos posibilidades: que la promovente acepte que se envíe este asunto a la Comisión de Pueblos Originarios, porque es la de dictamen, la conferencia de armonización no tiene ninguna facultad de dictaminar, o que se someta a consideración del Pleno en este momento. Son las dos opciones que tenemos en términos estrictamente reglamentarios. Diputada Ana Julia. Hay dos, Sonido, por favor, en la diputada Ana Julia Hernández, es la 51. Ya. Bueno, nada más quisiera recordar algo. Se discutió mucho este asunto en la Comisión de Pueblos y Barrios porque hubo una propuesta del diputado panista angelista de que estos tres artículos, parte de estos tres artículos que dictaminó la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, fuesen trasladados a la Carta de Derechos Humanos, a esta Comisión de Carta de Derechos Humanos. Y hubo una gran discusión, incluyendo los compañeros de Morena, que defendieron que debiese quedar
tal y como estaba. Entonces a mí ahorita me salta que algo que fue una fuerte discusión dentro de la comisión, que lo votamos, ahora se pretenda ingresar en otro artículo. Esa es mi comentario, diputada. Fue muy ampliamente discutido, había una propuesta muy en firme y muy respetable del compañero gelista. Sin embargo, decidimos que todo esto se quedara en los 3 artículos de la Comisión de Pueblos y Barrios, y yo diría que no abriésemos una puerta que ya nosotros de alguna manera hemos votado en la Comisión de Pueblos. Hay un dictamen. Está claro. Diputada Patricia Ruiz Anchondo. Ya no están haciéndose preguntas, son comentarios, ya estamos sobre el procedimiento. Sí. Tal vez. Sí. Podríamos combinar. Gracias, señor presidente. Compañera diputada constituyente Margarita, entiendo que su propuesta no es que la educación bilingüe sea únicamente para los habitantes de pueblos y barrios originarios o los integrantes de las comunidades indígenas residentes, sino que la educación bilingüe sea parte de la matrícula escolar. ¿Es esa su propuesta? No. No es mi propuesta. Mi propuesta es más bien, desde luego que si hubiera ciudadanos que no sean ni de pueblos originarios, ni de barrios originarios, ni de población indígena que quisiera inscribirse en ese tipo de educación, estaría abierta. Es una educación bilingüe abierta a cualquier ciudadano, es un derecho que se da a cualquier ciudadano, pero está pensada más bien para atender a la población de los más de 200,000 hablantes de lenguas que hay en esta ciudad y que actualmente no reciben la educación bilingüe que merecen tener. Esa es la... Yo estaría desde luego, por la siguiente propuesta, yo estaría dispuesta a modificar mi propuesta en el siguiente sentido para atender, diputadas Nelly para atender lo que han sugerido ustedes, referirnos a lo mejor al instituto que de acuerdo con la Comisión de Pueblos Indígenas se creará. Yo no tengo ningún inconveniente en que sea un solo instituto, que sea, no sé, un sistema. Como decía el diputado Muñoz Ledo, tal vez de lo que él acaba siempre teniendo razón. Él hablaba de un sistema, entonces un sistema que coordine lo de ustedes con lo que yo estoy proponiendo. Entonces gana el diputado Muñoz Ledo.